Hola, mi nombre es Marta Bonserio, para los que no me conocen. Yo soy la directora pedagógica de MB Consultora Educativa. MB es una consultora que hace un tiempo que está en el mercado. Estamos creando cursos para docentes y para directores, pero con una mirada diferente, cursos que se puedan llevar a la práctica en el día a día de una escuela. En estos últimos tiempos hemos creado algunas clases gratuitas. Hemos trabajado sobre cómo organizar el mes de febrero en una institución educativa, y el tema que nos convoca hoy es la agenda del director. Pero ¿por dónde empezar? Tanto tiempo trabajando de una misma manera, es muy difícil producir un cambio muy genuino en la hora de rearmar nuestra agenda. Nunca nos enseñaron cómo organizarnos, nunca nadie se sentó con nosotros para decirnos cómo organizar la agenda del director para que realmente sea efectiva y no un gran como sí para poder presentarlo al inspector. Tiene que ser una agenda que realmente organice la tarea del director. Yo les voy a dar algunos tips para poder organizarse. En primer lugar, hay que determinar cuál es el objetivo. ¿Cuál es ese resultado deseado? ¿Por qué queremos mejorar la agenda personal? ¿Por qué nos vamos a poner en marcha para esforzarnos tanto para poder lograr este objetivo? Bueno, muchos beneficios vamos a tener, pero no es tan fácil cambiar los hábitos. Los hábitos que los hemos construido muchísimo tiempo. Antes tenemos que empezar a implementar nuevas rutinas. Hay que saber y aceptar que no vas a obtener resultados rápidos. Las cosas que valen la pena requieren de tiempo. Y como nosotros hemos tardado tanto tiempo en construir estos hábitos, cambiarlos nos va a costar bastante. Una nueva forma de organizar la agenda seguramente implica una manera nueva de ver las cosas. Por eso vamos a tener que aprender ciertos trucos. Por ejemplo, vamos a tener que aprender a buscar ayuda. ¿Ayuda en quiénes? Ayuda en el equipo de trabajo. Ayuda en aquellos que están a nuestro alrededor y decirles que vamos a cambiar nuestra forma de trabajar y vamos a tratar de respetar la agenda. Por eso va a haber muchos cambios durante este periodo. Pero no es tan fácil. ¿Por qué? Porque cambiar hábitos se tarda muchísimo tiempo en cambiar hábitos. Hay un estudio que dice que se tarda entre 18 y 256 días para producir cambios. Por eso hay que ir de a poco. Al principio estos cambios van a costar. Es necesario estar preparado. Y cuando no podamos cambiar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para motivarnos? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Lo mejor va a ser aplicar pequeños avances y evaluar frecuentemente para ir ajustando el rumbo de nuestra planificación. Nosotros, cuando tenemos nuestra agenda ya armada, la armamos el día lunes y nos damos cuenta el día viernes que todavía están un montón de cuestiones que no pudimos realizar, tareas que nos habíamos propuesto y no las pudimos realizar. Entonces, nosotros tenemos que al final de la semana revisar esa agenda, revisarla, fijarnos si trabajamos las 3 dimensiones. Recuerden que el director tiene que trabajar y supervisar las 3 dimensiones. Supervisar la dimensión sociocomunitaria, la dimensión administrativa y la dimensión pedagógica. Tengo que fijarme al final de la semana qué pasó con esas 3 dimensiones. Seguramente van a notar, porque me pasó, porque nos pasa en el día a día, que la demanda de los padres y la demanda de toda la información administrativa que nos solicitan desde el nivel central nos requiere la mayor parte del tiempo. Esto es muy importante poder visualizarlo, saber qué tiempo se le otorgó al aspecto pedagógico y qué tiempo al administrativo y qué tiempo al sociocomunitario. Esto es muy importante. A su vez, cuando vimos los resultados de esta semana, vamos a
proponernos nuevos objetivos para la semana próxima. Vamos a ver qué nos quedó pendiente de la semana anterior y cómo vamos a trabajar la próxima semana. De acuerdo siempre al proyecto de supervisión. Recordemos que nuestra agenda es solo una organización, un orden dentro del proyecto de supervisión. Nosotros tenemos un proyecto de supervisión que, como hemos hablado en la clase anterior, lo organizamos ya desde el primer día de febrero. Vamos a planificar todo el año y vamos a repartir las tareas con el vicedirector si lo tuviéramos. Entonces, vamos a ver esta semana qué clases voy a observar, qué planificaciones voy a supervisar, con qué docentes me voy a sentar para entrevistarlos, asesorarlos, qué documentos pedagógicos voy a acercarle al personal. Entonces, esas son cuestiones que tengo que tenerlas muy en claro porque responden a mi proyecto de supervisión. Por lo tanto, tengo que poder establecer un orden y poder realizar esta parte de la planificación. Pero ¿qué voy a necesitar para conseguirlo? ¿Cómo voy a organizar el tiempo en mi agenda? Este es un punto fundamental porque lo que más nos cuesta es organizar ese tiempo. ¿Qué puedo delegar en primer lugar para poder llevar adelante mi planificación? Hay cuestiones que las tengo que delegar, hay cuestiones que las puede hacer otra persona. Si la puede hacer otra persona, el director tiene que dedicarse a lo que solo puede hacer él, que es supervisar. Les voy a dar 7 hábitos que deben incorporar para poder establecer así un cambio real dentro de la realización de la agenda. Una tarea a la vez. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a tener muchísimos proyectos en marcha, a tener muchísimas responsabilidades, bueno, pero las tenemos que atender una por vez. Sí, pero yo estoy entrevistando a un padre y mientras tanto se accidenta un alumno y en el otro momento está pasando otra situación que también perturba lo que estoy haciendo, o la inspectora me llama y tengo que entregar una planilla, no, alto. Vamos a tener que en primer lugar estar bien organizados. ¿Cómo nos organizamos? De la cuestión del accidentado, bueno, ya tenemos que tener un protocolo armado de quién va a llamar a la familia, quién va a llamar a la emergencia, cómo se va a atender a ese niñito o joven que haya tenido un accidente. Por un lado. Por el otro lado, si nosotros nos organizamos con horarios, vamos a poder atender tanto sea un padre en un horario determinado, los docentes con sus inquietudes también en horarios determinados, ir organizando. Y sobre todo, una vez por semana, sentarnos con el secretario, en caso de tenerlo, claro. Y sentarnos con el secretario y organizar todas las tareas administrativas para el periodo siguiente, ¿no? Por ejemplo, qué actividades sí o sí va a haber que realizar en el mes de marzo, que ahora está muy próximo. ¿Qué cuestiones tenemos que presentar? Bueno, ya está el calendario de actividades docentes de 2020, entonces nosotros, según el nivel al que pertenecemos, vamos a ver cuáles son la información que nos van a requerir. Por ejemplo, ya sabemos que a principio del ciclo lectivo tenemos que presentar la cantidad de matrícula que tenemos. Eso es para todos los niveles y es al primer día. Después vuelve a ser a fin de mes, otra vez que tenemos que, después con los pases de alumnos, se vuelve a pasar. Tenemos un montón de cuestiones que ya las conocemos, ya sabemos que sí o sí nos van a pedir. Entonces, si vos tenés un secretario que está bien organizado, que tiene la información al día, no va a ser difícil realizar todo este tipo de las tareas. ¿Por qué? Porque ya está todo organizado. Entonces no van a andar corriendo buscando información. Tener en archivos la información de cuántos alumnos tenemos, de los pases que se hicieron, de todo lo referido a los alumnos, tener todo al día. Entonces, si yo tengo todo al día, si yo pude organizar la información y sé qué tipo de planillas me van a solicitar, pero tengo la mitad o un poco más de la mitad
del camino recorrido. Entonces no va a haber nada que me saque de mi tarea. Por supuesto que si soy un docente rural o un docente un directivo rural o un directivo sin secretario, va a ser otra forma de organización. Pero también voy a tener que contemplar esta información, ¿no? Que es todo lo que nos pide el calendario de actividades docentes. Haz de tus metas cosas concretas. ¿Qué quiero decir con esto? Tengo que tener muy claro los objetivos. ¿Cuáles son mis metas? Pero acá, ¿qué necesito? Necesito un proyecto de supervisión muy bien armado. Un proyecto de supervisión con objetivos claros, que tenga bien claro el diagnóstico, qué cuestiones quiero mejorar y cómo las voy a alcanzar. Si yo tengo un proyecto de supervisión claro, puedo armar una buena agenda. Para armar un buen proyecto de supervisión, nosotros tenemos en nuestro curso, el director en la escuela de hoy, todos los pasos para armarlo. Y una vez que concluyen el curso, van a poder armar su propio proyecto de supervisión. Ese es el trabajo final. Pero durante todos los módulos van a tener pequeñas tareas que son referidas a su propia escuela y con ellos van a ir armando ese proyecto de supervisión. O sea que al final del curso van a tener armado el proyecto de supervisión. Elegir pocos objetivos por día. Nos podemos poner, por ejemplo, a veces ponemos, observar una clase, después recibir al padre, después hacer algo administrativo. Imposible. En una jornada de trabajo, si tienen una jornada de 4 horas, imposible. Por eso tienen que ser pocos objetivos por día. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Vamos a dedicarnos a observar un año o un grado. Ese día vamos a observar esa clase. Esa clase vamos a calcular que vamos a estar 40 minutos observándola. Y después vamos a observar que tenemos que escribir, porque nos olvidamos, si no, entonces tenemos que realizar el informe. Ese tiempo tenemos que destinar, no destinar un montón de tiempo y un montón de querer hacer todo a la vez. Es imposible. Vamos a tener que, yo muchas veces lo digo esto, poner un horario para atención de padres. El horario, por ejemplo, muchos docentes eligen ponerlo durante la primera hora. Bueno, todos los días o tales días se van a recibir a los padres. Entonces, pero al principio va a haber mucha resistencia. Lo lamento. Van a tener que aprender a que si no es muy urgente, pero de verdad urgente, es ese horario. Se van a acostumbrar, todos se acostumbran. Les propongo también que, por ejemplo, por semana, como les decía en el punto anterior, se sienten con el secretario. Por lo menos 2 horas para organizar esas rutinas de trabajo, para tener organizada esa parte. Entonces, nosotros de esta manera, al delegar, a ir organizando al personal y al organizarnos nosotros mismos, vamos a ver que cada vez que llegue el viernes vamos a lograr mejor estos objetivos que nos hemos propuesto, porque no nos pusimos montones de objetivos, ponemos menos objetivos, pocos, pero posibles. Si tenemos un vicedirector, tenemos que organizarnos con él. Por ejemplo, yo siempre recomiendo que en el proyecto de supervisión ya quede establecido en el primer cuatrimestre qué grados, años o salas vamos a supervisar. Por ejemplo, si hubiera 6, que no las hay, que son 18 y a veces más, supongamos que tenemos 6 salas, 3 el director y 3 el vicedirector. Y después en el otro cuatrimestre se invierten. Entonces, así nos aseguramos que hayamos pasado tanto director como vicedirector por todos las salas, los años o los grados, y de esa manera pudimos hacer un informe y tener una visión más acabada de ese grado o de ese año. Yo les propongo que el mismo director o el vicedirector, si va a seguir todo primer ciclo, mirará también las planificaciones de primer ciclo, pondrá un día también y un horario para ver las planificaciones y podrá así tener una visión más completa
del primer ciclo. Y podrá hablar con el compañero, con el vicedirector, sobre la articulación intraciclo, que es un tema muy importante. Todos estos temas también están en el curso del director en la escuela de hoy. Cómo organizarse con el compañero, con el director, con el secretario, con los docentes. También yo les recomiendo que se trabaje en bloques. ¿Cómo es por bloques? Bueno, esto que yo les decía, voy a ver la clase y después escribo, o sea, que haya un hilo conductor en lo que yo estoy haciendo. No puedo pasar, veo una clase, a la otra hora voy a hacer la otra cosa. No, porque me desconcentro y entonces pierdo así la eficiencia, dejo de ser efectiva. Voy a perder calidad en lo que estoy haciendo. Bueno, y acá es un tema fundamental. Recarga tu energía constantemente. Me pareció muy significativo este dibujo donde hay que enchufarse. ¿Cómo nos enchufamos? ¿Y cómo nos recargamos? Nos recargamos descansando bien, alimentándonos bien y respetando las necesidades de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, necesitamos ese tiempo de descanso, tenemos que tratar de ser eficientes en el trabajo, en la jornada laboral, cuando estoy en la institución, no llevarme trabajo a casa. Ustedes dirán, ay, sí, claro, ¿cómo no me voy a llevar trabajo a casa si tengo tanto que hacer? Bueno, si yo me logro organizar, cada vez va a ser menos el trabajo que yo me lleve a casa y pueda descansar, pueda distraerme, pueda hacer otras cuestiones que hacen que yo recargue energía. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno está muy cansado, le cuesta muchísimo tiempo realizar las actividades. Y cuando uno está descansado, por ahí lo hace en minutos. Dice una tarea, le parece una pavada y lo hace volando. Entonces, esto es un punto fundamental. Recargar tu energía constantemente. Eso también se planifica. Protocolizar las respuestas a situaciones habituales. Bueno, nosotros tenemos que armar protocolos de acción, que ante cualquier situación que es recurrente, haya un protocolo para seguir. En el caso de accidentes, en el caso del trabajo con la cooperadora, en el caso de la atención a padres. Bueno, distintos momentos, cosas que ocurren todos los días en las escuelas, cómo las voy a ir armando rutinas. Por eso es tan importante que establecer estas rutinas de trabajo con horarios y días fijos para todos estos eventos recurrentes. Por eso es importante que hagamos una reunión con nuestro equipo, con el equipo directivo y el equipo docente y establezcamos algunos acuerdos de acuerdo a estas rutinas que se presentan todos los días y cómo vamos a armar estos protocolos de acción para así agilizar nuestra agenda. ¿Pero por qué es tan difícil cambiar? ¿Qué difícil que es? Claro, uno está acostumbrado y la gente también está acostumbrada. Entonces, tenemos la demanda de que, bueno, pero si antes yo te preguntaba en cualquier momento, pero si yo antes, bueno, pero por eso tenemos que establecer pautas con todo el personal para que sepan cómo nos vamos a organizar a partir de ahora. Discriminar lo urgente de lo importante. Y bueno, aquí me tengo que detener. Es muy difícil en el trajín del día saber qué es lo urgente, qué es lo importante, porque a veces vienen tan desesperados a decirnos algo y realmente pensamos que sí es urgente y cuando lo vamos a atender y no era tan urgente, podía esperar, lo podía atender otra persona. Yo tengo que establecer como importante todo lo referido al aprendizaje de los chicos, todo lo que tiene que ver con los alumnos. Eso es muy importante, por eso lo planifico. Y lo urgente es aquello que si yo no lo atendí me puede traer consecuencias muy graves. Entonces tengo que poder discriminarlo y poder también trabajar con el equipo para que establezcamos qué es lo urgente y qué es lo importante. Tenemos que trabajar con nosotros de manera productiva. Trabajar con el otro va a hacer que realmente mi trabajo como supervisor de la escuela, como director de la escuela, realmente sirva, realmente sea productivo.
Entonces tenemos que trabajar con los otros, creando confianza, poder delegar con confianza, establecer esos lazos de confianza. Eso es importante, establecer con el otro que esta confianza de que lo va a hacer bien. Algunas personas me cuentan que tienen varias personas con tareas administrativas que no pueden estar a cargo de los alumnos. Y bueno, nosotros tenemos que trabajar con esa gente. Pero no sabe hacer esto y no sabe manejar la computadora y no importa. Algo sabrá, algo va a tener que nosotros vamos a poder aprovechar dentro de la institución. Vamos a poder, cada persona tiene algo que puede darle a la institución de la mejor manera. Entonces, poder también trabajar con todas estas personas que no pueden estar frente a alumnos, pero sí pueden empezar a realizar algunas tareas administrativas junto con el secretario, ¿no? Que él les va a delegar seguramente. Vamos a tener que considerar el tiempo de las planificaciones, de las actividades, de los proyectos. Aquí me voy a detener un poco. Nosotros, cuando organizamos nuestro proyecto de supervisión, hemos establecido un plan, ¿no? Una forma de trabajo. El proyecto de supervisión supervisa todo lo institucional, las 3 dimensiones como yo les decía, pero también supervisa el proyecto institucional, del que derivan otros subproyectos. Esto ya lo hemos visto en otra clase, pero quiero recordárselos. Derivan los proyectos pedagógicos, el plan de previsión institucional, todos los proyectos que tienen que ver con las ESI, con el bullying, con el plan de articulación. Bueno, todos los proyectos van a estar dentro del proyecto institucional y están en la órbita de supervisión del director. Por eso tenemos que considerar el tiempo que le vamos a dedicar a la supervisión de todos los proyectos que están dentro del proyecto institucional. Vamos a tener que también establecer en nuestra planificación cómo vamos a organizar las reuniones, en qué momento, cuándo, quiénes van a participar de ellas. No participarán personas que no sean necesarias para esa reunión, en qué horario, tener todo establecido. Este tema de cómo organizar las reuniones está bien claro en el curso del director en la escuela de hoy, porque le dedicamos mucho tiempo a cómo se arma la reunión, quién toma el acta, cómo se comienza la reunión, cómo se desarrolla y cómo se finaliza, con los acuerdos, siempre con acuerdos. Por eso es muy importante también establecer en nuestra agenda en qué momento nos vamos a reunir, ya sea con todo el personal, ya sea con los docentes de años paralelos o de salas paralelas, para trabajar con ellos o del mismo ciclo, bueno, de acuerdo a cómo lo hayamos planificado nosotros. Bueno, es muy importante optimizar los momentos con el equipo de trabajo, o sea, que estas reuniones realmente no sean una pérdida de tiempo, que estas reuniones sirvan para todo el personal. Por eso también las tenemos que planificar. Y bueno, pero siempre entonces vamos a revisar, dijimos, la agenda cada viernes para volverla a ver, para ver qué no pudimos lograr, porque siempre nos van a quedar cosas que hemos planificado y alguna cosa no vamos a poderla lograr. Entonces la vamos a volver a mirar para la semana siguiente. Y el último día del mes también vamos a hacer una revisión a la luz del proyecto institucional. Por eso yo insisto tanto de tener un proyecto institucional bien armado, porque entonces la agenda va a tener sentido porque va a estar de acuerdo a este proyecto institucional y va a estar equilibrado cada una de las dimensiones, pero por sobre todas las cosas tenemos que priorizar la dimensión pedagógica. Bueno, espero que esta charla les haya sido de mucha utilidad. Ustedes saben que tenemos nuestro curso del director en la escuela de hoy, que por unas 24 horas, las próximas 24 horas va a estar de super oferta con un 10% de descuento
de su precio habitual. Así que bueno, esperamos que les haya servido, que les haya gustado, y ya saben, si quieren tener el curso del director en la escuela de hoy, simplemente tienen que hacer clic aquí abajo y van a poder de esa manera acceder a todos los módulos completos del director en la escuela de hoy. Bueno, nos vemos, hasta la próxima.